Hola, soy Laura Dayana Villamizar Jaimes, estudiante de licenciatura en Español e Inglés en la Corporación Universitaria Adventista UNAC. Hoy hablaremos sobre el proceso de adquisición del lenguaje, sus teorías y desarrollo. Empecemos por definir qué es el lenguaje. Así que el concepto del lenguaje es la capacidad innata que tiene el ser humano para expresar sus opiniones, pensamientos, sentimientos y deseos utilizando la lengua y el habla. Si nos planteamos cómo se adquiere el lenguaje, surgen diferentes corrientes y postulados que se enfocan en explicar este proceso de adquisición del lenguaje. El estudio de adquisición del lenguaje es mucho más complejo de lo que parece, dado que su explicación es profunda y tiene distintas variantes. Por ello, diferentes personas tratan de explicarlo según su apreciación y conocimientos filosóficos y científicos. El conductismo fue planteado por Skinner, un psicólogo estadounidense que propuso en su momento la teoría conductista como explicación para la adquisición del lenguaje. La misma consistía en que el niño adquiere el lenguaje debido a distintos factores como el estímulo externo, operantes o respuestas verbales que el niño nota cuando pide algo y se lo dan. Eso lo hace por imitación, asociación y refuerzo. Según este autor, los mandos y tactos son influyentes en su teoría, dado que el infante expresa algo que desea o toca a su mamá o a alguien con quien quiera comunicarse y recibe una respuesta externa y también un reconocimiento. Como toda teoría, el conductismo tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja es que se practica en el entorno familiar. Sus desventajas es que opaca la creatividad del lenguaje y el proceso de aprendizaje se hace lento. Luego tenemos el innatismo, que fue expuesto por Chomsky. Se basa en que el niño adquiere el lenguaje de forma innata, descubriendo las infinitas formas que se le pueden dar a las oraciones gramaticalmente, a través de la deducción y no de la inducción, y así llega a expresarse en su lengua propia. Una ventaja es que el lenguaje se aprende en el medio y la cultura. Su desventaja es que se descarta parcialmente la cognición y la socialización. También encontramos el cognitivismo, que fue propuesto por Piaget, quien atribuyó la adquisición del lenguaje a los procesos cognitivos. Él propuso al lenguaje como guía de pensamiento, ya que, según Piaget, la comunicación se hacía posible gracias a los diferentes pensamientos que generaba el hablante. También postuló que el lenguaje se desarrolla gracias a las acciones del emisor. Una ventaja es que es más profundo en cuanto a adquirir el lenguaje. Su estudio va más allá de lo que se conoce comúnmente. Y su desventaja es que olvida el aspecto social y asimismo el entorno. Asimismo tenemos el interaccionismo. Esta teoría fue planteada por Vygotsky y se sostenía en el componente social del lenguaje. Él desarrolló la ley de la doble función, proponiendo que las funciones psicológicas se presentan dos veces, primero en el entorno social y luego profundizado por el niño. Su ventaja es que le suma importancia al entorno social y su desventaja radica en que no se enfoca en el aspecto cognitivo. Todo lo mencionado anteriormente se relaciona con las teorías principales de adquisición del lenguaje. Cabe resaltar que son diversos los factores que influyen en el niño para que se desarrolle su lenguaje. Por eso, como maestros, debemos prepararnos para afianzar su proceso y reforzar sus conocimientos. Ahora hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje en el niño.
Desde que el bebé nace, empieza su inmersión en el lenguaje, ya que nos escucha comunicarnos. El bebé es un ser inteligente que responde a la comunicación que ejercemos con él. De 0 a 6 meses se reproducen los primeros sonidos vocales. De 6 a 12 meses el balbuceo. De los 12 a los 20 se producen las primeras palabras. De 20 meses a los 28 se juntan 2 palabras. De los 28 a los 36 juntan 3 palabras y luego continúa el desarrollo del lenguaje en las diferentes etapas que le permiten al niño adquirirlo. En la etapa prelingüística, que se da de los 0 a los 2 años, el bebé aprende palabras y significados aún sin poder pronunciarlas correctamente. Se comunica por medio de gestos y expresiones. Aquí se debe hablar con el bebé y cabe resaltar que hablarle claramente y con la correcta pronunciación es importante para su desarrollo lingüístico. Se deben utilizar diferentes recursos que optimicen su lenguaje como canciones, rimas, conversaciones, entre otros. En la etapa lingüística, que empieza desde los 2 años hasta los 4, se desarrolla mucho más el vocabulario del niño y su construcción de oraciones. Hace utilización de los verbos, adverbios, adjetivos, preposiciones y demás, a pesar que comete muchos errores. Su principal objetivo es que le entiendan cuando se comunican. Es importante en esta etapa contarle cuentos, corregir palabras y oraciones cuando se cometen errores y dejarle participar de la comunicación. En la etapa lingüística de 4 a 6 años, aumenta la curiosidad por el significado de las palabras. Aquí se empieza a desarrollar la lectoescritura y el niño empieza a descubrir el uso del lenguaje. Se debe mantener la comunicación, hacer preguntas, responder, corregir y utilizar con más frecuencia los recursos didácticos, canciones, cuentos, historias, entre otros. Se amplía el lenguaje y se realiza intercambio social. Se comienzan a utilizar con más precisión las reglas gramaticales. Se les debe presentar a los niños recursos y estrategias de motivación para que desarrollen gusto por el lenguaje. Se debe incentivar la lectura, escritura, el hablar en público, entre otros aspectos del lenguaje que le ayudarán a desarrollarse como persona. Es importante también que aprendamos a conocerlos y a encaminarlos en el mundo del lenguaje. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que el contenido sea pertinente y significativo. Hasta luego.